kaya inano ko to, pinicturan ko, at sinend ko kay mami ko na kung pwedeng inumin. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng magbigay ng gamot na hindi kinukonsultan sa doktor. No, mami, ates, ito pala yung bibigay natin kay mami ko na. Sa wakas dito na tayo. Kaya nilabas na natin yung cellphone natin. Sa wakas dito na tayo kina mami ko. Safe na tayo mga kalips. Diba Don Miguel? Itong ating tagapagligtas. So mga kalis, pangalawang bisita po namin kay Mami Juana. So pasado 2 semanas. Wala kami. Casi un mes. Un mes. 3 semanas, ¿no? 3 semanas. Estamos ahí, ¿ok? Sí. Tú no. Venido, sí. O también hace 2 semanas. Ayan, 2 weeks na kami nakapunta dito. So ngayon, ito yung pangalawang bisita natin kay Mami Juana dahil binibigyan pa rin natin siya ng time. Kasi hindi pa rin tayo mapakali hanggat hindi siya okay. Yan, Mami, kamusta ahora tu tratamiento? Tratamiento está mejor. Yo estoy mejorando. Más bien antes. Okay. Hay alguien se ha dicho una parálisis de Bell? Sí. El doctor también ha dicho. Sí, el doctor me ha dicho eso. ¿Cómo estás tu presión ahora? Mi presión está bien, solo la cabeza me molesta. Dolor, duele? Dolor de cabeza. So yung nananakit pa rin yung kanyang ulo. So, tú tomando medicina Por la mañanita sí. para ¿cómo cuánto? ¿Cuánto? 6 clases de todo. So may iniinom pala siya gamot na 6. Donde hospital to ir? Hospital General de Paz. Hospital de Baca. Sí. ¿Cuándo último ha ido? Lunes. Lunes? Sí. So, después de 3 días, nung makatlo pala, pumunta sa hospital. Kaya dicho ay, Me ha dicho que yo sigo haciendo medicamento. así de esto. También ha dicho decir terapia. ¿Terapia o terapia? Sí, me hace esto, pero está muy caro. Claro, ¿Cuánto ha dicho eso? 3.500. Yo lo hago casi una semana así, y luego el caro. So therapy din daw po pala mga kalods. So kada dia 3,500. So 3,500. So 350 a day sa therapy niya na pinapagawa rin sa kanya. Ha dicho examination otro o solo este? Solo esto, si yo sigo, yo mismo yo compro pomada para hacer esto. Hay pomada de esto. Pomada. Magado también de recetas. De medicamentos. So yan. Ano pala si Mami Juana? Bali, nakapagpa-check up na nakaraan. So, ¿cuánto veces to ido en el hospital? Cada semana. General, casi 3 veces. 3 veces sa una semana. So, yung mga kalot sa, bali, 3 times a week siya pumupunta doon si Mami Juana. So, tú no pwede anda si así. Así. Dolor la cabeza. Dolor, sí, y esto, mareo. Mareo sí que me molesta el dolor. So masakit yung ulo niya. So siyempre, isa en habitación cada día. Duerme. Pero tú duerme cada noche bien o molesta? No, yo duermo bien. Sí, ha dicho también tú no comer esto, así. Así, como sal, como aceite, como pan, cosas así. Casi no tengo nada para comer.
Solo verdura. Sí, panelli es fácil para comer. Esto, ¿cómo se llama? Buñuelos. Buñuelas. Yo no como. No puedo también. Y es fácil No para puedo. comer, ¿no? ¿Cuánto pasa? Por eso mejor Débora está aquí para ayudar. De comida. Y sí, ¿Tú estás con Débora cuando tú ir en el hospital? sí, a veces yo con Wendy. Hay otro, tengo nieta aquí, mi nieta. Para ir ahí. Pero en general hay descuento, ¿no? Cuando tú ir ahí. Sí. ¿Descuento? Sí, ¿De de- qué? ¿En medicina? No, para consultar. O está gratis. No. Hay los de gratis porque yo no he llegado. Tengo 65 años. Por las 65. Me faltan 2 años para esto. Vamos a vivir, mami, hasta 165. Sí, sí, voy a vivir Ah. así. Como yo tengo ahora Va, 63 años, voy a llegar. Necesitamos orar cada hora, cada día, cada minuto. Porque hay muchos seguidores de Conocete Mami Juana. Quiere dar a una bendiciones para decir Mami Juana, estamos rezando para tú mejorar, recuperar en tu enfermo. Todo en mi canal ha dicho, ha dado mensaje para Mami Juana, saludas, que daw Mami Juana. Kasi, di ba mga kalis, marami nga nagbigay ng message para kay Mami Juana na nag-aalala, nagpaparating na magpagaling ka, get well soon Mami Juana. Kasi, kaya ngayon, sinasabi ko rin sa kanya, maraming nangumusta, kaya kailangan magpaalala siya. Mga kalos, may binili pala tayong multivitamins para kay Mami Juana. So explain ko lang, nung nakaraan kasi, tayo mismo ay nakakaranas ng mga allergy dahil di ba sa labas nagtatanim tayo na nakakita tayo ng mga lamok and other insect at lagi ako may allergies sa katawan. Tapos madali akong kapitan ng sipon. Tapos ito yung nirecommend ng pharmacy sa akin. So simula nung ininom ko siya, nawala po yung mga allergy. Siguro minsan iisa, pero talagang na-stop yung pangangate. Tapos yung nga dati madalas ang kapitan ng sipon, ngayon bihira na lang din. So kaya inano ko to, initsuran ko, at sinend ko kay Mami Juana kung pwedeng inumin. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng magbigay ng gamot na hindi kinukonsultan sa doktor. No, Mami, Ades, ito pala yung bibigay natin kay Mami Juana. It's a multivitamina. So, i-explain din natin, yung ba explainar ko mo, tomato, ito yung vitamina na Miguel sa akin. Ito mga kalos. Ito yung multivitaminico na maganda. Nasubok na rin ang mga kasama kong Pinoy na nagkaroon din ng ginawaan at mga pagkurar o paggaling ng mga pag-ubo or minsan hindi ganong kabilis tablan ng sipon. So esa mami, presa de Parline, so in English. Ese tiene multivitamínico y multiminerales. ¿Qué tiene dentro este? Ano bang contains na mga gamot ng gamot na vitamins na to? Las vitaminas tiene C, okay? B, 6. Este tú quiere de, como dicho, parálisis de Bell o Bell's palsy yung tinatawag. Tiene riboflavina. Puede ser este también, no? Riboflavina. So, riboflavin. Tapos yung ácido pantoténico. Yun. So, tapos, niacin in English. Ito, niacina, yung contents niya. Tapos may ácido fólico. Tiene también, para cuerpo también. Y el magnesio. Magnesium. O may magnesium din. So, está muy bien
Está muy bien, ahora yo seguiré tomando Miguel. Ito yung iniinom ko ngayon mga kalots. So hindi ko na pinalitan ng iba, talagang subok na. So kahit sa Pilipinas magdadala ako nito, yung mga kasamahan ko rin, nirecommend ko to. At maganda daw ang resulta. So hindi ako nagsisi kung bakit hindi na kayo. Y también contribuyen a reducir el cansancio y la fatiga. Oh. Aquí tiene B, ese vitamina B. Sí, para tú. Ese también, tú no ir a la fuera para distesol. Yan, pag mga hindi rin kayo nakakapagbilad, maganda rin to. Badar también. Antes, como yo he dicho, tengo olería. Ahora, sacado. Ahora yo sender bien. Yan, so mga kalots, ito po yung vitamins na contains na. Tapos may iba-ibang para rito. Tiene mucho aquí también, mami. B3, vitamina E, B6, B2. So marami siya. So yung klase ng vitamin B, B1, 2, 3, 4. So tiene 6B. So tú pwede aquí leer en español, mami. Para yo explicar ese de medicina, porque yo no quiero alguien se toma, no sabe de qué curar, para qué hace en el cuerpo, qué tiene dentro de este. So mga kalos, kaya in-explain ko mabuti kay Mami Juana kasi ayoko magbigay ng gamot na hindi naiintindihan kasi gusto kong lahat na ibibigay natin at kinonsulta muna namin ito. Pinicture ko sa WhatsApp, pinakita niya sa doktor, okay lang daw. Dicho doktor, approve no? So, ito, yung okay lang daw sa doktor. Dito, so ito, talagang tingnan natin. So, aquí tiene 60 comprimidos o 60 tabletas. Halos may 60 pieces siya ng tablets. So, every day, 1 tablet a day. So, una comprimido o tableta cada día. So, ito po isang tablet a day. 1 tablet a day. Después de almuerzo. So, ito ay iinumin after niyang kumain ng tanghali. Después de almuerzo, ma'am. ¿No? Hay que tomar 1 cada día. Tiene 60. Está bien para 2 meses. Hay que mirar 1 semana, 2 semanas, se sale bien o no. Okay? So ito, susubukan na muna natin. Painom kay Mami Juana kung maganda at sasabihin niyang okay sa sa katawan niya. Saka na natin ituloy yung vitamins kay Mami Juana. Hay que decirme también, está mejor. Ito, medyo pricey lang siya kung compare sa ibang vitamins, pero napaka-effective niya. So magdadala rin ako nito, dali natin ang pamilya natin, sila Madam Palos at iba pa na pwedeng uminom na nito. So mga Palos, talagang hindi po tayo matatahimik o magkakaroon ng katahimikan kapag hindi natin makitang gumaling si Mami Juana. Kasi po mga kalas, di ba? Ito kasi, ramdam po yung paano mawalang ng nanay, kaya ganun na lang po yung pagko-concern ko kay Mami Juana kasi nagkasama naman kami ng almost less than 3 years, menos de 3 años. Cuando mi mamá muerto 2020, yo no he ido en Philippines porque corona. Yung time po kasi ng corona yun, nung namatay yung nanay ko, di ako nakauwi kasi walang biyahe nun. Kaya ramdam ko paano yung walang nanay kasi para talaga may kulang na. Although sabihin natin about sa financial, okay, and other. So talagang may kulang na kapag yung nanay natin talaga nawala. So isa rin yung nanay natin talaga sa mga nagpapalakas ng loob sa atin at nagbibigay ng mga pag-asa sa buhay natin. So, mami, no, Deborah, después de almuerzo, un tableta cada día. Como escuchan. Okay. Multivitamina. Tiene aquí, tú puedes leer como he explicado ahora. Okay? So yan mga kalos, sana pagdasal pa rin natin na yun nga, ang paggaling ni Mami Juana. Vamos a rezar, sigue rezar para Mami Juana recuperar, mejorar más rápido
Okay? So yan mga kaluts, yun nga, sana gumaling na si Mami Clara. Mami Clara? Sí. Cuando tú marestes, más fuerte. Fuerte. Va a ser así, okay? Magiging super saiyan na si Mami Clara pag ginainom na ito. Pomodra. Yan. So mga kaluts, so ibibigay na pala natin, huwag na natin patagalin pa. Nasa yung ano ko dito. Puro nakasingit kasi yung mga gamit ko dito, alam niya naman dito. So, ito yung residensya ko. And bago po muna natin ito, ayusin muna natin. Ito pala, itong dinero ni Mami Juana para mejor. Yung video po natin na orasyon na last kay Mami Juana, sabi ko naman kayo sa inyo na okay, mag-skip. So marami naman pong hindi nag-skip ng ads. Thank you po sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads yan. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon ito na yung pera na ibibigay natin kay Mami Juana, yung kinita ng video na yun. Kumita ng $38.89. So 23.5. Pero ngayon bubuuin na natin. Mami, tu trabajado en video, okay? Gracias. Ito, pakita natin, 25 po ito. Yan. También, lo visto aquí, hay alguien na Pilipino se mandado. May nagbigay din po na Pinoy, si Jomar Ancheta, saka si Pattern Henry Teams. So, ito yung kanila na butalyon, pero binuo ko na rin para maganda yung yung pagkakabili na natin ng ano. No pude llamar este nombre. Sí. Okay. No solo gracias, porque este nombre no puedo. Jomar Ancheta. Jomar Ancheta. Yan, and Patterns and Rhythms. Jomar Ancheta. Jomar Ancheta, así. Si Patterns and Rhythms. Sí. And todo seguidores de Kalutong Pinoy. Sí, doy gracias a Dios. Todos seguidores. Doy gracias a Dios y todo lo que me seguían. Me siguen. Doy gracias que Dios les bendiga, Dios les protege, Dios ¿cómo se dice así? Dios bendiga a todos. Mabuhay Filipino, o si Mami Juana. Okay. Con Don Miguel, salamat también con Don Miguel, gracias con Don Miguel, también siempre ayudar aquí, ir un poco, tú sabes. Yan, so salamat din kay Don Miguel sa pagsama lagi sa atin, and then kay Deborah, como ayudar siempre aquí para carretera, para Quitao. Así. Okay, mga kalis, No, tú tienes policía. sí, ha visto hoy de polisya. Saluda. Yan si Miguel kanina, may nakakitang polis. Kinamayan siya, kilala pala siya. So sabi ko mga kalis, ako na po ang nanghihingi ng tulong para kay Mami Juana sa inyo. At sinabi ko naman na nakarang video natin, sana wag kayo mag-skip lagi ng ads. Para sa kanya, lahat naman ng kikitain ng video binigay natin. And then kung ano pa yung may tulong ko, kasi although hindi naman ganong pakalaki yung natin na itulong, kasi yung kaya lang natin, and then sana tulong-tulong tayo. Alam po, maraming nagmamahal kay Mami Juana. Yo sabe, hay mucho Pilipino gusta y amor con Mami Juana. Vamos a ayudar Mami Juana por de tiempo ella tiene una problema de Difícil. difícil enferma. Yan, Mami Juana, hay que operar bien. Dios va a ayudar. Amen. Amén. Amen. Aleluya. Amén. Okay, Mami. Sí. Deborah, hay que guardar
Que Dios le ayude para que se recupere su salud, para que esté bien, y nos encuentre más como siempre. Oh, sí, como antes Miguel también enfermo, ahora está mejorado. Yan, nung nakaraan, hindi rin po natin iniwanan si Don Miguel, nagkasakit din po siya. Kung ano po yung ginagawa natin kay Mami Juana, gano'n rin po yung ginagawa natin dati kay Miguel. So, lahat ng mga pamilya natin na nagkakasakit na pergana dito, gano'n tayo. So, mga kalit, sana support nyo yung lagi yung video natin para kay Mami Juana. So, yan na. Thank you. Gracias, Mami Juana. Chao. Gracias.